Buen día muchachos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con el Simple Past y en esta ocasión nos vamos a enfocar totalmente en lo que son los irregular verbs o verbos irregulares. Pues estos verbos ya los hemos estado viendo en varias clases anteriores, pero creo que va a ser muy bueno enfocarnos una sesión totalmente a verbos irregulares porque pues he visto que algunos de ustedes todavía tienen un poquito de problemas reconociéndolos y sabiéndolos usar, los verbos irregulares. Entonces, pues bueno, eso es en lo que vamos a enfocar hoy totalmente. Bueno, para empezar vamos a, como siempre, ver un poco el tema que vimos la clase pasada para poder recordarlo de una manera mejor. Y pues ese tema fue las WH Question Words. Vamos a empezar recordando cada una de ellas. La primera, que es what, significa qué. Esta la usamos cuando queremos saber qué fue lo que sucedió o cualquier detalle que sucedió en el pasado pero que tenga que ver con la palabra qué. Después tenemos la palabra where, que significa dónde. Esta la usamos cuando queremos saber en qué lugar sucedió algo que pasó en el pasado o cualquier cosa que tenga que ver con algún lugar que se responda con la palabra dónde. Después tenemos when. When significa cuándo. Lo usamos para saber cuando necesitamos saber en qué tiempo pasó algo, es cuando usamos cuándo o when. Después tenemos who. Who significa quién, que se usa cuando queremos saber cuál fue la persona que participó en algo o que tuvo que ver en alguna cosa o en algún acontecimiento que sucedió. Es cuando usamos who, quién. Después tenemos why, que es por qué. Esta la utilizamos cuando queremos saber alguna razón de por qué sucedió algo, por qué sucedió de cierta manera. Siempre que queramos saber el porqué de algo, vamos a usar la palabra why. Y después finalmente tenemos which. Which significa cuál o cuáles. Ambos se escribirían igual, tanto cuál como cuáles se escribe which. Y pues eso la usamos cuando queremos saber cuál o cuáles, cuáles circunstancias, cuáles objetos, cuáles días, cualquier cosa que se responda con la palabra cuál, vamos a usar which. Y pues bueno, ahora que ya recordamos estas palabras, ahora sí vámonos a enfocar en el tema de los irregular verbs. Primero que nada, vamos a ver algunas características muy específicas de los verbos irregulares. La primera dice, when using the past simple tense, we can identify an irregular verb because it does not end in ed. Each irregular verb forms its own structure. Cuando usamos el pasado simple, podemos identificar un verbo irregular porque no termina en ed. Cada verbo irregular sigue su propia estructura. La segunda característica es la siguiente. They are called irregular verbs because they do not follow any rules when conjugating to past. Each one of them has its own way of doing it. Se llaman verbos irregulares porque ellos no siguen ninguna regla cuando se conjugan en el pasado. Cada uno de ellos tiene su propia manera de hacerlo. Esta es una manera muy fácil en la que nosotros vamos a recordar cuáles son los verbos irregulares, porque su mismo nombre lo dice, son verbos irregulares. Son irregulares porque no siguen una regla, como los verbos regulares. Por así decirlo, ellos hacen lo que se les da la gana, por eso son irregulares. Ellos se transforman como ellos quieren, no siguen la regla de los verbos regulares. Entonces por eso se llaman verbos irregulares. Finalmente, la última característica es, though there is not a universal rule for conjugating irregular verbs, it is very easy to memorize them if we use them often. Aunque no hay una regla universal para conjugar los verbos irregulares, es muy fácil memorizarlos si los usamos a menudo. Esto pasa no solo con los verbos irregulares, sino con cualquier parte del inglés. Por ejemplo, si a ustedes se les dificulta por decir el verbo to be, algo muy recomendable es que lo usen muy seguido, tanto escribiendo oraciones, viendo ejemplos en internet, todo ese tipo de cosas, pero si lo hacemos seguido se nos va a memorizar. Lo mismo pasa con los verbos irregulares. Con los verbos regulares es un poco fácil recordarlos porque simplemente es agregar ed a un verbo natural y ya.
Pero con los verbos irregulares, que cada uno es una palabra distinta, lo mejor que podemos hacer para memorizarlos es usarlos seguido. Una vez más haciendo oraciones, viendo ejemplos, todo ese tipo de cosas, pero hacerlo seguido, por lo menos darles una repasada 1 o 2 veces a la semana, con eso se nos van a memorizar. Y bueno, ahora vamos a ver un poco la diferencia entre los verbos regulares y irregulares. Recuerden que con los verbos regulares, they always end in ed, siempre terminan en ed cuando los usamos en pasado. They keep their same structure when conjugated to past. Mantienen su misma estructura cuando se conjugan al pasado, solo que se les agrega el ed, pero la estructura es la misma. Y aquí un ejemplo. El verbo accept en pasado sería accepted. Como pueden ver, tiene su misma estructura, accept, y solo se agrega la ed para que quede como accepted. Después tenemos los irregular verbs o verbos irregulares. They do not end in ed. Ellos no terminan en ed. They change their structure when conjugated to past. Cambian su estructura cuando se conjugan al pasado. Go, went. Ese es el verbo ir, que como pueden ver la palabra se transforma completamente cuando cambia pasado. Ya sabemos que esto lo hemos visto ya varias veces o muchas veces en las clases pasadas, pero es importante estarlo repitiendo para que se nos quede bien memorizado y no tengamos problemas para recordarlo. Bueno, aquí les preparé una lista de verbos que son los verbos irregulares que se usan más comúnmente, common irregular verbs. Estos son unos verbos de los más frecuentes que se usan y pues les recomiendo que esta lista la guarden, ya sea tomándole una foto o escribiéndola, y si se puede repasar, como ya les digo, 1 o 2 veces a la semana para irnos memorizando estos verbos. Y bueno, vamos a verlos de uno por uno. El primero, que en español es hacer, en presente es do y en pasado es did. El segundo es venir, que en presente es come, en pasado es came. Después tenemos ver, que en presente es see y en pasado es saw. Después tenemos saber, que en presente es know y en pasado es knew. Decir, en presente es tell y en pasado es told. Ir, en presente es go, en pasado es went. Comer, en presente es eat, en pasado es ate. Beber, en presente es drink, en pasado es drank. Leer, en presente es read, en pasado es read. Que como pueden ver se escribe igual, read y read. Estos de aquí, read y read, se escribe igual en presente y en pasado. La única diferencia es la pronunciación, que en presente es read y en pasado es read, pero se escriben igual. Después tenemos dar, que en presente es give y en pasado es gave. Después tenemos tomar, de tomar algo o tomar una decisión, algo así. En presente es take o en pasado es took. Después tenemos dormir, que en presente es slept y en pasado es slept. Tener, que en presente es have y en pasado es have. Vestir, que en presente es wear y en pasado es wore. Y finalmente comprar, que en presente es buy y en pasado es bought. Con esta de vestir nos estamos refiriendo a prendas o a ropa, cosa que vestimos o que usamos. Y pues bueno, como ya les mencioné, esta lista es importante guardarla o tomarle una foto, porque también la vamos a usar en una de las actividades siguientes. Bueno, la primera actividad que vamos a hacer hoy, para empezar vamos a leer este diálogo. Vamos a leerlo juntos. Esta es un diálogo entre dos personas. La primera es ella, que me parece que se llama Sandy, y la segunda se llama Patty. Bueno, Sandy empieza preguntando: Hi Patty, what a surprise, how are you? Patty le contesta: Oh, I'm not good, I had a terrible day yesterday. Entonces, Sandy le diría: Hola Patty, qué sorpresa, ¿cómo estás? Y Patty le contesta: Oh, no estoy bien, tuve un día terrible ayer. Después Sandy le dice: Why? ¿Por qué? A lo que Patty le contesta: I took my dog for a walk in the morning. Then I went to the gym in the afternoon. Saqué a mi perro a pasear en la mañana. Después fui al gimnasio en la tarde. Also, I went to a shopping mall and bought a skirt.
I came back home and I watched television in the evening. También fui al centro comercial y me compré una falda. Después regresé a casa y vi televisión en la tarde. Después Sandy le dice, That's not terrible. Eso no es terrible. Y Patty le contesta, Yes it is. At night, Mike invited me to a party and I couldn't go because I was so tired. Sí lo es. En la noche, Mike me invitó a una fiesta y no pude ir porque estaba muy cansada. Bueno, ese va a ser el diálogo. Y aquí lo único que hay que hacer es leerlo para después completar la actividad número 3. Dice, write true or false. Escribe verdadero o falso. Bueno, como pueden ver, esta actividad es muy parecida a las actividades que hicimos en algunas de las clases pasadas. Lo único que hay que hacer es leer las actividades o las oraciones y escribir true si creemos que son verdaderos o false que es falso. La primera dice, Sandy was happy to see Patty. Sandy estaba feliz de ver a Patty. Bueno, esto en ningún momento lo dicen en el diálogo, pero como podemos ver, al empezar el diálogo, Sandy le dice, Hi Patty, what a surprise, how are you? Hola Patty, qué sorpresa, ¿cómo estás? Lo cual nos quiere decir que sí estaba feliz de verla. Entonces ahí le escribiríamos true. Después tenemos Patty told Sandy about her excellent day. Patty le dijo a Sandy acerca de su excelente día. En la C tenemos Patty sacó a su gato a pasear. En la D tenemos Patty went to a party with Mike at night. Patty fue a una fiesta con Mike en la noche. En la E tenemos Sandy talked every time with Patty. Sandy habló todo el tiempo con Patty. En la F tenemos Patty watched television in the evening. Patty vio la tele en la tarde. Y finalmente en la G tenemos Patty was so tired at the end of the day. Patty estaba muy cansada al final del día. Entonces, bueno, vamos a nosotros considerar si son verdaderas o falsas dependiendo del diálogo y lo escribimos en las líneas. Después en la actividad número 4, eso está muy fácil, lo único que tenemos que hacer es subrayar la opción correcta. Dice, these verbs change their structure from the past simple tense to form the past simple tense. Estos verbos cambian su estructura para formar el pasado simple. Recuerden que tenemos tanto verbos regulares como irregulares. Unos de ellos no cambian su estructura para formar el pasado simple, sino que solo se les agrega ed. Y los otros sí cambian totalmente su estructura. Entonces, ¿cuáles son los que cambian totalmente su estructura? Bueno, vamos a considerar cuáles son y lo subrayamos. Después, y finalmente, tenemos la actividad número 5. En la actividad número 5, lo que tenemos que hacer es ver estos objetos, los que tenemos al lado de la derecha, y después vamos a hacer una oración con los verbos que están en esta cajita de aquí. Aquí podemos ver que nos pusieron un ejemplo, que es este. Julia visited the beach. El objeto, por así decirse, sería la playa y el verbo sería visit, este. Julia visited the beach. Usamos el objeto y usamos el verbo, pero en pasado. Aquí les ayudé poniéndoles los nombres de cada cosa en esta parte de la derecha. Entonces ya lo único que vamos a tener que hacer es escoger un verbo y hacer la oración. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un verbo con la primera palabra de la caja, que es eat, entonces yo tendría que considerar cuál de estos objetos Julia se pudo haber comido. Swimwear, que es el traje de baño. Acapulco. Souvenir, que es un recuerdo. Una soda, una hamburguesa o un libro. Bueno, pues yo creo que fue la hamburguesa la que se comió. Entonces lo pondría así. Julia ate, que es el pasado de comer, a hamburger. Julia se comió una hamburguesa. Entonces ahí ya usé el verbo eat y ya usé a la hamburguesa. Entonces lo que vamos a hacer es completar todos los demás usando los 5 verbos que faltan y los 5 objetos que faltan, que es book, libro, swimwear, traje de baño, Acapulco, souvenir, que es recuerdo, y soda. Y vamos a transformar los verbos de
presente, como están aquí en la tabla, a pasado. Si se les dificulta saber cómo es en pasado, pueden regresar un poco el video. Y en la lista de verbos que les había puesto, la que les dije que guardaran, ahí vienen todos estos verbos y su conjugación a pasado. Para que no batallen, simplemente buscan el verbo y ahí viene cómo va en pasado. Y pues sería todo. Esas serían las actividades del día de hoy y nos vemos en la clase que sigue.